Historia 1. El pedido que nunca termina. Me llamo Andrés Morales, y jamás pensé que un turno normal de repartidor pudiera convertirse en la peor noche de mi vida. Era de madrugada, las calles estaban completamente vacías, y yo manejaba solo, como tantas otras veces. Siempre decían que después de las 11 empezaban los pedidos raros, los que nadie quería tomar. Pero esa noche acepté uno sin pensarlo. Aún no sabía que ese pedido nunca debió existir. Esa noche de jueves había sido tranquila. Había hecho apenas 3 entregas en 4 horas. El tráfico era inexistente y las calles estaban desiertas. Estaba considerando irme temprano a casa, cuando, a las 2:15 de la madrugada, recibí un pedido inusual. Era de un Taco Bell que quedaba en las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial abandonada que la mayoría de la gente evitaba después del anochecer. El pedido era enorme, casi $120 en comida. Incluía más de 15 tacos, 4 burritos grandes, nachos, quesadillas y varias bebidas. Era suficiente comida para alimentar a una familia completa, pero lo verdaderamente raro era la dirección de entrega. Un complejo de departamentos que yo conocía bien porque había sido demolido 6 meses atrás. Había pasado por ese lugar varias veces, y solo quedaban estructuras en ruinas y escombros por todas partes. Pensé que era un error en el sistema, así que llamé al cliente usando el número que aparecía en la aplicación. El teléfono sonó varias veces, tanto que pensé que nadie contestaría. Estaba a punto de colgar cuando alguien levantó la llamada. Era la voz de un hombre mayor, ronca y extremadamente pausada, como si le costara trabajo formar cada palabra. Sí, es correcto. Espero mi pedido, dijo, sin más explicación. Su tono era plano, casi mecánico. Le pregunté si estaba seguro de la dirección, mencionándole que ese complejo había sido demolido. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que había colgado, pero luego escuché su respiración, pesada y rasposa. Finalmente habló. Voy a estar esperando. Y colgó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, sintiéndome incómodo. Algo en esa voz me había puesto nervioso, pero la aplicación ya había procesado el pedido, y si lo cancelaba sin razón válida, mi calificación bajaría. Decidí ir al Taco Bell, de todas formas. Quizá el cliente me daría la dirección correcta cuando llegara con la comida. El trayecto hacia el Taco Bell tomó unos 20 minutos. Conducía por carreteras cada vez más oscuras y solitarias. No había otros carros en el camino, y la única iluminación provenía de farolas que parpadeaban irregularmente. Cuando finalmente llegué al restaurante, algo me pareció extraño de inmediato. El estacionamiento estaba completamente vacío, sin un solo vehículo a la vista. Pero todas las luces del local estaban encendidas, brillando intensamente en la oscuridad circundante. Estacioné mi carro cerca de la entrada y observé el lugar por un momento antes de bajar. A través de las ventanas podía ver el interior del restaurante perfectamente iluminado, pero no había movimiento alguno. Ni empleados preparando comida, ni clientes esperando. Nada. Solo un espacio vacío y en silencio. El letrero de neón de Taco Bell zumbaba constantemente sobre mi cabeza, creando un sonido irritante que aumentaba mi incomodidad. Entré al restaurante, y el contraste con el exterior fue inmediato. El aire acondicionado estaba tan frío que pude ver mi propio aliento. No había música ambiental, ni sonidos de cocina, ni voces. Solo el zumbido constante de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Me acerqué al mostrador y no había nadie. Toqué la campana del counter varias veces. El sonido metálico resonó en el espacio vacío, pero no obtuve respuesta. Grité. ¿Hola? ¿Hay alguien? Vengo a recoger un pedido. Silencio absoluto. Esperé durante lo que parecieron varios minutos. Estaba a punto de irme cuando escuché ruidos provenientes de la cocina. Eran pasos lentos, deliberados, como si alguien arrastrara los pies. Luego escuché el sonido de metal chocando contra metal. Una sombra se movió detrás de la ventana de preparación de comida. Una silueta alta y delgada que se desplazaba de forma extrañamente rígida. Finalmente, apareció un empleado. Era un hombre de unos 50 años,
extremadamente delgado, casi demacrado. Llevaba puesto el uniforme completo de Taco Bell, perfectamente planchado y limpio, pero algo en su rostro no estaba bien. Sus ojos estaban hundidos profundamente en las cuencas, rodeados de ojeras oscuras que parecían moretones, y tenía una sonrisa fija, congelada en su cara, que no se movía mientras hablaba. «Tu pedido está listo», dijo con una voz completamente monótona, sin inflexión alguna. Me entregó 3 bolsas enormes de papel, todas perfectamente dobladas en la parte superior. Las tomé y le di las gracias, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me di la vuelta para irme lo más rápido posible, pero cuando estaba a punto de abrir la puerta, él agregó algo que hizo que me detuviera en seco. «Asegúrate de entregarlo a tiempo. Él está esperando. Siempre está esperando». La forma en que enfatizó la palabra siempre y el tono sombrío de su voz me pusieron la piel de gallina. Volteé a mirarlo, pero él ya había desaparecido nuevamente en la cocina. Salí del lugar rápidamente, casi corriendo hacia mi carro. Subí al vehículo y puse las 3 bolsas en el asiento del copiloto. Inmediatamente noté algo perturbador. El olor que salía de ellas no era normal. No olía a comida mexicana como debería. En cambio, era un olor dulzón y químico, casi medicinal, como a desinfectante hospitalario mezclado con algo orgánico que se estaba descomponiendo. Era nauseabundo. No pude resistir la curiosidad. Abrí una de las bolsas con cuidado para revisar el contenido. Lo que vi me perturbó profundamente. Los tacos estaban perfectamente envueltos en papel, pero ese papel estaba manchado con un líquido oscuro que definitivamente no era salsa. Era algo más espeso, casi negro en algunos lugares, y tenía un brillo extraño bajo la luz interior de mi carro. Cerré la bolsa de inmediato, sintiendo náuseas. Mi instinto me gritaba que dejara esas bolsas ahí y me fuera, pero algo más fuerte me impulsaba a continuar. Era como si una parte de mí necesitara terminar esta entrega. Necesitaba saber qué estaba sucediendo realmente. Arranqué el carro y conduje hacia la dirección del pedido. El trayecto hacia el complejo demolido fue aún más inquietante. Las calles se volvieron progresivamente más oscuras y deterioradas. Pasé por áreas industriales abandonadas, edificios vacíos con ventanas rotas y lotes baldíos cubiertos de maleza. No vi un solo otro vehículo en todo el camino. Cuando llegué al complejo demolido, estacioné mi carro en lo que alguna vez fue el área de visitantes. El complejo en sí era una escena de devastación. 3 edificios de departamentos, parcialmente derrumbados, se alzaban como esqueletos contra el cielo nocturno. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grafiti. Las ventanas no tenían vidrio, y vigas de metal retorcido sobresalían de los pisos superiores. Bajé del carro con las 3 bolsas en las manos. El lugar estaba completamente oscuro excepto por la luz de la luna que proyectaba sombras largas y distorsionadas. El viento soplaba entre las estructuras en ruinas, creando un sonido similar a gemidos bajos. Grité hacia los edificios. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Tengo su pedido». Mi voz resonó entre las paredes de concreto y luego se desvaneció en el silencio. Esperé, escuchando atentamente. En el tercer piso de uno de los edificios en ruinas, una luz parpadeante apareció en una de las ventanas sin vidrio. Era una luz amarillenta, débil, como la de una vela o una linterna vieja, y en esa ventana, recortada contra la luz, había la silueta de un hombre. Estaba completamente inmóvil, de pie, observándome. No se movía en absoluto, ni siquiera parecía respirar. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que podía sentir el pulso en mis oídos. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé las bolsas en el suelo lentamente, sin apartar mi vista de esa figura. Retrocedí paso a paso hacia mi carro. Pero cuando había retrocedido unos 5 metros, algo cambió. La figura desapareció de la ventana. La luz se apagó y el edificio volvió a quedar en completa oscuridad. Pensé que se había ido, pero entonces escuché algo detrás de mí. El sonido inconfundible de alguien respirando, pesado y rasposo, exactamente igual que la respiración que había escuchado por teléfono. Me giré lentamente, aterrorizado de lo que encontraría. El hombre estaba ahí, detrás de mí, a menos de 3 metros de distancia. No sé cómo había llegado tan rápido.
Era físicamente imposible. Hacía solo segundos estaba en el tercer piso de un edificio a más de 20 metros de altura, pero ahí estaba, tan real y sólido como yo. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, vestido con un abrigo largo y grasiento que parecía no haber sido lavado en décadas. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, pero lo más aterrador eran sus ojos. Estaban completamente en blanco, sin pupilas visibles, como si fueran dos esferas de leche turbia incrustadas en su cráneo. «Gracias por traer mi cena», dijo con esa misma voz ronca y pausada del teléfono. Extendió su mano derecha hacia las bolsas que yo había dejado en el suelo, pero no las recogió. En lugar de eso, sus ojos blancos se fijaron directamente en los míos. «¿Revisaste la comida?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y algo más oscuro. Yo no sabía qué responder. Mi garganta estaba completamente seca. Asentí nerviosamente con la cabeza, incapaz de formar palabras. Él inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome como un depredador estudia a su presa. Luego, lentamente, su boca se abrió en una sonrisa. Sus dientes estaban podridos, manchados de marrón y negro, y algunos faltaban completamente. «Entonces ya sabes», susurró, y su voz sonó como si proviniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Ya sabes que comen los que esperan». No esperé a que dijera nada más. Corrí hacia mi carro con una velocidad que no sabía que poseía. Mis piernas se movían casi por sí solas, impulsadas por puro terror. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos y constantes, como si no tuviera prisa. Llegué a mi carro, abrí la puerta de un tirón, me lancé adentro y cerré con seguro. Arranqué el motor con manos temblorosas y aceleré a fondo, haciendo que las llantas chirriaran contra el pavimento. En el espejo retrovisor lo vi recoger las 3 bolsas del suelo lentamente, sin prisa alguna. Se quedó parado ahí, sosteniendo las bolsas, observando cómo me alejaba, y lo más perturbador fue que nunca dejó de sonreír. Esa sonrisa de dientes podridos permanecía congelada en su cara mientras desaparecía en la distancia. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera iluminada en una zona comercial. Me estacioné bajo las luces más brillantes que pude encontrar, y me quedé ahí, temblando incontrolablemente. Mis manos no dejaban de temblar. Mi respiración era irregular. Sentía náuseas. Saqué mi teléfono para reportar lo que había pasado, pero cuando abrí la aplicación de entregas, el pedido no existía. No había ningún registro de esa entrega en mi historial. Ni el cliente, ni la dirección, ni el Taco Bell aparecían por ningún lado. Revisé mi historial de llamadas con desesperación. El número al que había llamado tampoco estaba. Era como si toda la interacción hubiera sido borrada de la existencia. Pero yo sabía que había estado ahí. El olor de esa comida todavía estaba impregnado en mi ropa, en el interior de mi carro. Al día siguiente, después de no haber dormido en toda la noche, decidí regresar al Taco Bell en plena luz del día. Necesitaba confirmar que no me había vuelto loco. Conduje de regreso siguiendo la misma ruta. Cuando llegué a donde debería estar el restaurante, me quedé paralizado. El edificio estaba abandonado. Las ventanas estaban tapiadas con madera. La pintura exterior estaba descascarada y cubierta de grafiti. El letrero de Taco Bell estaba roto, colgando de un solo cable, oxidado. Había un letrero oficial clavado en la puerta principal que decía, cerrado permanentemente, propiedad condenada. No podía ser posible. Yo había estado ahí la noche anterior. Las luces estaban encendidas. Había un empleado que me entregó comida. Salí del carro y me acerqué a las ventanas tapiadas. A través de pequeñas grietas en la madera pude ver el interior. Estaba completamente vacío, sin muebles, sin equipo de cocina, sin nada. Caminé hacia la tienda de conveniencia que estaba al lado. Le pregunté al empleado sobre el Taco Bell abandonado. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio y me preguntó por qué quería saber. Le conté parcialmente lo que había sucedido. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo, «Ese lugar cerró hace 5 años, hijo. Después de lo que pasó, nadie quiso trabajar ahí nunca más». Le pregunté qué había pasado. Él se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. 2 empleados del turno nocturno desaparecieron. Simplemente se desvanecieron durante su turno.
Las cámaras de seguridad los mostraban trabajando normalmente, y luego, en un solo cuadro, ya no estaban, como si se hubieran evaporado. Nunca los encontraron. Sentí que mi estómago se revolvía. Le di las gracias y salí de ahí lo más rápido posible. Durante las siguientes semanas, intenté olvidar lo que había pasado. Dejé de trabajar en el turno nocturno. Cambié mi horario completamente al turno diurno, aceptando ganar menos dinero, pero no podía escapar completamente. Seguía recibiendo notificaciones de pedidos de ese mismo Taco Bell, siempre a la misma hora, 2:15 de la madrugada, siempre a la misma dirección, el complejo demolido. Al principio las ignoraba y las cancelaba de inmediato, pero las notificaciones seguían llegando, cada noche, sin falta, hasta que una noche, hace exactamente 3 semanas, algo cambió. Recibí una notificación de pedido a las 2:15 de la mañana como siempre, pero esta vez, cuando intenté cancelarlo, la aplicación no me lo permitió. La pantalla se quedó congelada en esa orden. No podía cerrarla, no podía aceptar otros pedidos, no podía hacer nada. Y lo más aterrador fue que la dirección de entrega era diferente esta vez. Era mi propia casa, mi dirección exacta. Entré en pánico completo. Bloqueé todas las puertas y ventanas de mi departamento. Apagué todas las luces. Me encerré en mi habitación con un bat de béisbol en las manos. Llamé a la policía, pero cuando les expliqué la situación pensaron que estaba teniendo un episodio psicótico. Me quedé despierto toda la noche, sentado en mi cama, observando la puerta de mi habitación. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante, y entonces sucedió. Escuché que tocaban la puerta principal de mi departamento. 3 golpes lentos y firmes, deliberados. El sonido resonó en el silencio de la madrugada como disparos. Me quedé completamente paralizado en mi cama. No podía moverme. Los golpes se repitieron, 3 más, lentos, pacientes, como si quien estuviera del otro lado supiera que yo estaba ahí y no tenía prisa. Luego escuché su voz. Era clara y cercana, como si estuviera justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Andrés, tu turno acaba de comenzar. Es hora de hacer entregas desde el otro lado. No he vuelto a trabajar como repartidor desde entonces. Me mudé de departamento a la semana siguiente. Cambié mi número de teléfono. Desinstalé todas las aplicaciones de entrega, pero a veces, cuando manejo de noche por cualquier razón, veo ese Taco Bell abandonado a lo lejos, y juro que las luces están encendidas. El letrero de neón brilla con intensidad, y siempre hay alguien en la ventana del mostrador, una figura inmóvil, esperando, y lo peor de todo es que anoche, después de meses sin recibirlas, volví a recibir una notificación, no de la aplicación de entregas, esa la había borrado hace mucho, sino de un número desconocido. Un mensaje de texto simple que decía: tu comida está lista para recoger. El pedido 666 te está esperando en tu ubicación habitual. No llegues tarde. Y adjunto venía una foto. Era yo, durmiendo en mi nueva cama, en mi nuevo departamento, tomada desde dentro de mi habitación. Ahora sé que nunca podré escapar realmente, porque cuando aceptas hacer una entrega para ellos, no es solo por esa noche, es para siempre. Historia 2. La entrevista de medianoche. Mi nombre es Carolina Vega, y durante años me dediqué a entrevistar personas para restaurantes de comida rápida sin que nada me sorprendiera. Había visto de todo, hasta la noche en que me enviaron a hacer entrevistas en un lugar que no figuraba en ningún reporte. Era tarde, estaba sola, y algo en ese restaurante me decía que no debía estar ahí. Aún así, crucé la puerta, sin saber que esa entrevista no era para ellos, sino para mí. Todo comenzó un domingo por la tarde de agosto. Hacía un calor sofocante. Recibí una llamada urgente del gerente regional, un hombre llamado Carlos Mendoza con quien había trabajado durante 3 años. Me explicó que necesitaba ir inmediatamente a un Taco Bell en un pueblo pequeño llamado Tierra Seca, a unas 2 horas de donde yo vivía. Me dijo que varios empleados habían renunciado de golpe sin dar explicación y necesitaban cubrir el turno de madrugada lo antes posible. Lo extraño fue que Carlos sonaba nervioso al teléfono, lo cual no era normal en él. Siempre había sido un hombre tranquilo y profesional, pero esa tarde, su voz temblaba ligeramente,
y hablaba más rápido de lo normal. Cuando le pregunté por qué tanta urgencia, se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Solo necesito que vayas hoy, Carolina. Haz las entrevistas y regresa mañana temprano. Nada más. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero el pago era bueno y yo necesitaba el dinero. Llegué al pueblo alrededor de las 5 de la tarde. Tierra Seca era uno de esos lugares olvidados que apenas aparecen en los mapas. Tenía una calle principal con algunos negocios cerrados, una gasolinera vieja y no mucho más. La población era escasa y la mayoría de las casas parecían abandonadas. El Taco Bell estaba ubicado junto a la carretera principal, rodeado de terrenos vacíos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegué al restaurante, el lugar parecía funcionar con normalidad. Había algunos clientes en el drive-thru y podía ver empleados trabajando. Entré y el aire acondicionado era un alivio después del calor. Había 2 empleados detrás del mostrador, ambos jóvenes. Se veían agotados, con ojeras profundas y movimientos lentos, como si no hubieran dormido en días. Le pregunté al chico del mostrador por el gerente, y él simplemente señaló hacia atrás sin decir palabra. Caminé hacia la oficina trasera y toqué la puerta. Una voz ronca me dijo que pasara. Ahí estaba el gerente, Tomás Herrera según su placa de identificación. Era un hombre de unos 45 años, pelo canoso, constitución delgada. Pero lo que más me impactó fue su apariencia. Tenía ojeras profundas y oscuras que parecían moretones. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café. Y había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y agotamiento. Me recibió de forma cortés, pero visiblemente nerviosa. Me explicó que necesitaban contratar al menos 3 personas para el turno de madrugada que iba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Cuando le pregunté por qué tantos empleados habían renunciado al mismo tiempo, se puso aún más nervioso. Evitó mi mirada y respondió evasivamente. Dijeron que el turno era demasiado solitario, que no les gustaba trabajar de noche. Pero yo sabía que había algo más. Le pregunté directamente si había ocurrido algún incidente que debiera conocer. Tomás se quedó callado durante varios segundos, mirando su taza de café. Finalmente habló. Solo asegúrate de hacer las entrevistas después del cierre, a medianoche como te indiqué por correo. Los candidatos solo pueden venir en ese horario. Me entregó una carpeta con las solicitudes de los 3 candidatos. Me dijo que esperara en la oficina trasera y que los candidatos empezarían a llegar poco después de las 12. Luego agregó algo extraño. El restaurante cierra a las 11. Yo me voy a esa hora. Tú te quedarás sola para hacer las entrevistas. Le pregunté por qué él no se quedaría. Él negó con la cabeza rápidamente, casi con pánico. Yo no puedo estar aquí después de medianoche. Nadie que trabaje aquí puede quedarse después de esa hora. Antes de que saliera, lo detuve. Tomás, estoy segura aquí. Él se detuvo en la puerta sin voltear. Hubo un silencio largo y tenso. Finalmente dijo, solo quédate en la oficina durante las entrevistas. No salgas a caminar por el restaurante después de medianoche. Y si alguno de los candidatos te pide que salgas de la oficina por cualquier razón, no lo hagas. Le pregunté qué significaba eso, pero él simplemente salió y cerró la puerta. Me quedé ahí sentada, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Pasé las siguientes horas revisando las solicitudes de los candidatos, pero algo extraño llamó mi atención. Las 3 solicitudes estaban incompletas. Faltaban referencias laborales, números de contacto, las direcciones eran vagas, y lo más perturbador, ninguna tenía fecha. El espacio estaba en blanco. A las 11 de la noche en punto, escuché cómo Tomás cerraba el restaurante. Oí sus pasos apresurados, el sonido de las luces apagándose, y luego la puerta principal cerrándose con seguro. A través de la ventana, lo vi prácticamente correr hacia su carro. Ni siquiera volteó hacia el edificio. Se fue a toda velocidad. Me quedé completamente sola en el restaurante. El silencio era opresivo. Solo podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el ruido del refrigerador en la cocina. Saqué mi teléfono para distraerme. Revisé mis correos y encontré el mensaje de Carlos con las instrucciones. Releí el correo y noté algo que no había visto antes. Al final,
En letra muy pequeña, había una línea. Procura no hacer contacto físico con los candidatos. Mantén el escritorio entre tú y ellos en todo momento. A las 12:03 de la madrugada, exactamente, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera. La puerta principal se estaba abriendo, pero yo sabía que Tomás la había cerrado con llave. Escuché pasos lentos y pesados acercándose, pasos que sonaban extraños, como si la persona arrastrara los pies. Tocaron a la puerta de la oficina. 3 golpes secos. «Adelante», dije con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente y entró la primera candidata. Era una mujer joven, de unos 25 años, vestida con ropa formal. A primera vista parecía completamente normal. Tenía una sonrisa amable. «Buenas noches, vengo para la entrevista», dijo con voz suave. Le pedí que se sentara y ella obedeció. Comencé la entrevista con las preguntas estándar: nombre, experiencia laboral, disponibilidad. Ella respondía con fluidez. Todo parecía normal y yo empezaba a relajarme. Pero entonces le hice la pregunta: ¿por qué quiere trabajar específicamente en el turno de madrugada? Su sonrisa desapareció completamente. Su expresión se volvió seria, casi sombría. Me miró directamente a los ojos sin parpadear y dijo: «Porque es cuando aparecen, es cuando se alimentan, y alguien tiene que estar aquí para servirles». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté. Ella no respondió. Simplemente se levantó de la silla lentamente, sin apartar su mirada. Sus ojos, que habían parecido normales antes, ahora estaban vidriosos, sin vida, como los ojos de un pez muerto. «Gracias por su tiempo», dijo con voz monótona. Salió de la oficina. Escuché sus pasos, alejándose, y luego la puerta abriéndose y cerrándose. Me quedé sentada, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 10 minutos después, a las 12:28 de la mañana, escuché nuevamente la puerta principal abrirse. Más pasos se acercaban. Esta vez sonaban diferentes, más pesados y erráticos. Tocaron a la puerta y entró el segundo candidato. Era un hombre de mediana edad, probablemente de unos 45 años. Tenía el cabello grasiento, ropa arrugada que olía intensamente a humo de cigarro mezclado con algo orgánico y putrefacto. Se sentó sin que yo se lo pidiera y puso sus manos sobre el escritorio. Tenía las uñas increíblemente largas, amarillentas y sucias. Durante toda la entrevista, no dejó de mirar mis manos. No mi rostro, no mis ojos, solo mis manos. Me hacía sentir increíblemente incómoda. Le pregunté las mismas preguntas de rutina. Él respondió que había trabajado antes en ese mismo Taco Bell, en este mismo local, hace 2 años, turno de madrugada. «¿Por qué dejó el trabajo?», pregunté. El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose demasiado. Su aliento olía a algo podrido. «Porque vi lo que preparan realmente después de las 3 de la mañana», susurró. «Cuando no hay clientes, cuando las cámaras dejan de grabar, vi lo que ponen en la comida. ¿De dónde viene la carne?». Mi estómago se revolvió. «No entiendo de qué habla», dije. Él se levantó abruptamente, tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Se acercó a la ventana de la oficina que daba a la cocina. Señaló con su dedo hacia las parrillas y dijo: «Ahí es donde lo hacen. Cuando no hay nadie más mirando. Los que trabajan aquí no son empleados normales. Son los que quedaron atrapados, los que aceptaron el turno y nunca pudieron irse». «Creo que debería marcharse», le dije con voz temblorosa. Él volteó a verme con una expresión que mezclaba advertencia y preocupación. «Si escucha que prenden las parrillas esta noche, no salga de esta oficina», dijo con urgencia, «y no acepte nada que le ofrezcan, nada de comida, nada de bebida, y especialmente, no acepte quedarse más allá del amanecer». Luego simplemente se fue. Esperé durante 20 minutos, revisando constantemente el reloj. Las manecillas avanzaban con una lentitud agonizante. Nadie más llegó. Decidí que era suficiente. Había hecho 2 entrevistas y ninguno de los candidatos era apropiado. Iba a terminar con esto, irme de ahí inmediatamente y reportar a Carlos que el lugar tenía serios problemas. Tomé mis cosas
Guardé mi laptop en mi bolsa y salí de la oficina. El restaurante estaba en completo silencio. Las luces de la cocina todavía estaban encendidas, pero el área de comensales estaba en penumbra. Caminé rápidamente hacia la salida, mis tacones haciendo eco en el piso. Pero cuando estaba pasando junto a la cocina, escuché un sonido que hizo que me detuviera en seco. Era el sonido inconfundible de una parrilla industrial encendiéndose, el clic del gas, el pequeño rugido de las flamas. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lentamente, contra todo mi instinto, me giré hacia la cocina. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie visible. Sin embargo, la parrilla principal estaba definitivamente funcionando. Podía ver las llamas azules bailando bajo la superficie metálica, y sobre ella, ya colocados, había algo cocinándose. Me acerqué lentamente, paso a paso, sabiendo que no debería, pero incapaz de contener mi curiosidad mezclada con horror. Y entonces lo vi claramente. Lo que estaba sobre esa parrilla hizo que mi estómago se revolviera violentamente. No era carne de res, ni de cerdo, ni de pollo. Era algo diferente. Tenía forma. Estaba perfectamente condimentada con las especias características de Taco Bell, ya parcialmente cocinada, con marcas de la parrilla. Y no era solo una. Había otras partes, todas dispuestas metódicamente sobre la parrilla. Vomité de inmediato. El contenido de mi estómago salió violentamente mientras me inclinaba, sosteniéndome de la puerta de la cocina. Las lágrimas corrían por mi rostro. Retrocedí tambaleándome. Tenía que salir de ahí ya. Me di la vuelta para correr hacia la salida y choqué contra algo, contra alguien. Levanté la vista y ahí estaban, los 3 empleados que supuestamente habían renunciado, los que habían desaparecido, pero no estaban vivos. No de la forma en que cualquier cosa viva debería estar. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, como carne refrigerada demasiado tiempo. Sus ojos estaban hundidos profundamente en las cuencas, completamente opacos, sin brillo ni vida. Todos llevaban puestos sus uniformes de Taco Bell, manchados con sustancias oscuras, rasgados en varios lugares. Me rodearon lentamente, moviéndose de forma antinatural, rígida, como marionetas mal controladas. No hacían ruido al caminar, no respiraban, solo me observaban con esas miradas muertas y vacías. Uno de ellos, un chico joven, extendió su mano hacia mí. Su piel estaba fría. Con voz gutural y rasposa dijo: «Tu turno comienza ahora. Alguien debe quedarse. Siempre alguien debe quedarse». Los otros 2 asintieron al unísono, perfectamente sincronizados. «Tu turno comienza ahora», repitieron en coro, sus voces superponiéndose en un eco horrible. Sentí como mis piernas dejaban de responder. Estaba paralizada por el terror. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no obedecía. Ellos se acercaban cada vez más, estrechando el círculo. Podía oler el olor putrefacto que emanaba de ellos, como carne en descomposición mezclada con grasa rancia. Entonces recordé las palabras del segundo candidato: «No acepten nada que le ofrezcan». Reuní toda mi fuerza y grité: «No, yo no trabajo aquí, no acepto, nunca acepté». Fue como si esas palabras tuvieran algún tipo de poder sobre ellos. Los 3 empleados muertos retrocedieron de golpe, como si mis palabras los hubieran quemado físicamente. Sus rostros se distorsionaron en expresiones de furia y dolor. Sus bocas se abrieron en gritos silenciosos que no producían sonido, pero que podía sentir vibrando en mi pecho. Uno de ellos, una mujer con el nombre Gabriela, en su placa de identificación oxidada, gritó con una voz que hizo que las ventanas temblaran: «Entonces alguien más debe quedarse. Alguien siempre debe quedarse. Es la regla. No esperé más». Corrí hacia la puerta principal con una velocidad desesperada. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más rápidos. Sus gritos ahora sí producían sonido, un coro horrible de voces que gritaban: «Quédate, es tu turno, quédate». Llegué a la puerta, la abrí de un tirón y salí corriendo hacia mi carro. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Los 3 empleados muertos habían salido del restaurante y caminaban hacia mí. Ya no corrían, solo caminaban lentamente,
como si supieran que no necesitaban apurarse. Finalmente logré entrar al carro, cerrar con seguro y arrancar el motor. Aceleré a fondo. En el espejo retrovisor, los vi quedar separados en medio del estacionamiento, observándome alejarme. Gabriela levantó su mano y me hizo un gesto. No era de despedida, era como si dijera, nos vemos pronto. Conduje durante 2 horas seguidas, sin detenerme, sin respetar límites de velocidad, hasta llegar a la ciudad más cercana. No paré hasta que vi luces brillantes, negocios abiertos, 24 horas, gente despierta. Solo entonces me permití detenerme en el estacionamiento de un Walmart iluminado. Me quedé ahí sentada, temblando, llorando. Al día siguiente, después de no haber dormido ni un minuto, llamé a Carlos para reportar lo sucedido. Le conté todo. Las entrevistas extrañas, los candidatos perturbadores, los empleados muertos, la carne en la parrilla. Esperaba que me dijera que estaba loca, pero lo que dijo fue peor. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada, derrotada. Carolina, ese Taco Bell cerró hace 5 meses. Oficialmente, después de que los 3 empleados desaparecieron, la corporación cerró el lugar permanentemente y selló el edificio. Nunca te envié a hacer entrevistas ahí. Yo no te llamé el domingo. Colgó antes de que pudiera responder. Con manos temblorosas, busqué en mi bandeja de entrada el correo electrónico con las instrucciones. Estaba ahí, todavía podía verlo. Pero cuando revisé los detalles del remitente, sentí que mi sangre se helaba. El correo no venía de la dirección corporativa de Carlos. Venía de una dirección de correo que no debería existir. Y el asunto del correo decía algo que no había notado antes. Bienvenida al turno permanente. Tu contrato comienza a medianoche. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. Envié mi carta de renuncia inmediata, sin periodo de preaviso. No me importó perder la indemnización, solo quería alejarme de esa industria para siempre. Pero no fue tan simple. Conseguí un trabajo en una oficina, algo completamente alejado de la industria de comida rápida, pero no pude escapar completamente. Todavía recibo correos electrónicos de esa dirección inexistente. Siempre llegan a las 12:03 de la madrugada, exactamente a esa hora, ni un minuto antes, ni un minuto después. El mensaje siempre es el mismo. Tu turno aún no termina. Regresa cuando estés lista. Tus compañeros están esperando. Siempre hay espacio para un empleado más. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.